Efectivamente, me he dirigido aquí a Paraguay para apoyar a la CONACOM en esta Semana de la Competencia, que consideramos que es muy importante, y el motivo fundamental era explicar el examen que la CONACOM ha pasado ante las Naciones Unidas como consecuencia de un informe que se ha elaborado en relación con la Ley de Competencia paraguaya y la actividad que la CONACOM ha desarrollado durante estos 10 años de vigor de la ley. La ley se cumple 10 años en estos momentos y fue el momento de hacer este examen para ver cuáles son las virtudes y las debilidades de esta ley y, como consecuencia de ello, proponer una serie de recomendaciones en orden a modificar, a reformar la ley y a fortalecer la actividad de la CONACOM para que su función redunde en beneficio de los mercados en Paraguay y finalmente de los consumidores. Bueno, justamente mi pregunta iba a ser el siguiente: ¿en qué nos beneficia haber pasado ese examen y, sobre todo, en qué nos va a beneficiar aplicar las recomendaciones? ¿Cuáles fueron también las mismas? Sí, bueno, el examen es bastante amplio porque refleja de alguna manera que Paraguay está dentro de los estándares internacionales en esta materia. En regulación, al menos. En regulación. Ha sido una forma también de dar visibilidad a nivel mundial al Paraguay, en el sentido de demostrar qué actividades han desarrollado durante estos años y, como digo, pues también ofrecer la posibilidad al Gobierno, al Parlamento y a la propia CONACOM de hacer un esfuerzo de aquí en adelante, en los próximos años, para adaptarse a las necesidades de los mercados y también adaptarse a las nuevas tendencias que supone la digitalización de las economías y la sostenibilidad también, que son dos principios que hoy en día están en boga en todos los países del mundo a efectos de que las economías se puedan adaptar a estos nuevos tiempos. Bueno, eso es interesante porque generalmente todo lo que es la norma siempre está a varios pasos atrás de la tecnología y de la realidad, luego siempre es muy dinámico. Entonces, Rolando, cuando conocemos estas experiencias que nos traen a nivel global, a nivel internacional, ¿qué podemos rescatar y comparando con lo que hoy tenemos? ¿Qué es lo que se puede todavía avanzar en esa materia regulativa? Mira, el derecho de la competencia tiene una historia muy larga. Sí, normalmente se la suele situar en una ley del siglo XIX, finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y a partir de ese momento se empieza a desarrollar lo que se conoce luego como derecho de la competencia, ¿no? El derecho antitrust en Estados Unidos, que luego pasa a Europa y se va desarrollando en el mundo, ¿no? Este mismo año que nosotros estamos celebrando 10 años de ley de defensa de la competencia, Argentina está celebrando 100 años de su primera ley de defensa de la competencia, ¿sí? Okay. Eso no significa que hace 100 años que Argentina viene desarrollando una política de competencia perfecta, ni mucho menos, en el sentido de que al final esa primera ley tuvo una aplicación muy mínima, pero tienen 100 años de tradición en ley. Brasil, que ayer nos estuvo acompañando el presidente del CADE, por ejemplo, tiene 60 años de vigencia ley de defensa de la competencia, ya tuvieron reformas, ya se fueron adaptando. Y efectivamente Paraguay es uno de los últimos países que tiene una ley de defensa de la competencia y también una autoridad de competencia, ¿no? Tenemos una actividad como autoridad como tal de unos 6 años más o menos, 6, 7 años. Y esto supone una evolución, ¿no? Evidentemente tenemos que difundir lo que es el derecho a la competencia, cómo funciona y cómo puede beneficiarnos. Esa experiencia internacional y el examen al cual se sometió Paraguay, aprovechando un poco usando un poco de excusa estos 10 años, sirve para evaluar nuestra ley, la forma en la que la CONACOM la vino aplicando y nos hacen una serie de recomendaciones. Y ahí llego un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para que efectivamente esas recomendaciones surtan efecto? Pues evidentemente lo primero, socializarlo de tal forma que se conozca cuáles son esas recomendaciones y por qué son importantes que se hagan. Y luego también decir que al final es una tarea nuestra, ¿no? Tanto de los poderes legislativo, ejecutivo y por supuesto de nosotros como CONACOM, incluso del Poder Judicial. Esta mañana estuvimos, por ejemplo, con 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia,
la doctora Llanes y el doctor Alberto Martínez Simón, que nos recibieron muy amable y atentamente también, porque al final nuestras resoluciones terminan en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, hay un sistema realmente de derecho de la competencia que debería funcionar adecuadamente y deberíamos hacer las adecuaciones que estos tiempos requieren. Entonces es una tarea nuestra en las diferentes instituciones ponernos a tono para poder sacar adelante. Y ahí ya vamos a las recomendaciones puntuales, son muchas, pero por ejemplo deberíamos citar la propuesta concreta de que Paraguay tenga un programa de clemencia. ¿Qué es un programa de clemencia? Un programa en el cual... Programa de clemencia. Sí, me genera muchísima curiosidad ese nombre. Un programa de clemencia no es otra cosa que un programa para los delatores, ¿sí? ¿Qué son los delatores? Un cártel o un acuerdo restrictivo de la competencia está compuesto por diversas empresas, ¿no? Que se ponen de acuerdo, por ejemplo, para amañar una licitación pública, ¿no? Por poner un ejemplo, o para fijar precios en un mercado cuando ellos son los únicos actores o son los más relevantes. Entonces, o para reducir la producción o para repartirse mercados, sea cual fuera el acuerdo, pero que termina restringiendo la competencia y termina eso afectando también finalmente al consumidor. ¿Qué es lo que busca este programa de clemencia? Busca premiar y generar incentivos para que alguna de estas empresas asuma y se presente ante la CONACOM y diga: yo formo parte de este cártel, de este acuerdo restrictivo, y vengo a delatar a la empresa B, C y D, y da las pruebas suficientes como para que la CONACOM pueda desbaratar el cártel, imponiendo sanciones importantes y por tanto cumpliendo con su rol, que es perseguir ese tipo de prácticas. ¿Por qué haría una empresa eso? Sencillamente porque esa empresa tiene un incentivo, que es que no va a ser sancionado, va a terminar siendo la única empresa sin sanción, y luego cuando vienen otros a presentarse por detrás, lo que tienen son reducciones, ¿no? Entonces el primero, por ejemplo, puede tener una exoneración total de la eventual sanción, el segundo una reducción de un X%, el tercero, así en la medida que colaboren, van a tener ese. ¿Qué beneficio trae eso? Sí. Paréntesis ahí, interrumpo, perdón. Sí. Yo imagino que el incentivo va a ser que cuando una empresa se vea acorralada por la CONACOM, que seguramente en ese momento tiene que ser más fortalecida, jurídicamente hablando, en su presupuesto en distintos ámbitos, entonces en ese caso, porque no creo que una empresa que ya está gozando de su abuso de poder, las mieles del abuso, ¿no? Absolutamente, de la nada diga: uy, hoy cambié, ¿verdad? Sí. No, evidentemente... vi la luz y voy a cambiar. Sí, no, los programas de clemencia funcionan única y exclusivamente con esos dos incentivos a lo que estaba señalando, ¿no? La oportunidad de salirse del cártel sin tener una sanción es una, pero eso no funciona si no tiene el incentivo de que si no lo hace, la sanción le va a caer. Claro, perdón. ¿Y esas experiencias se tienen a nivel regional o extrazona? Sí, bueno, estos programas de clemencia fueron creados por los Estados Unidos en los años 80 y la razón de su creación fue la dificultad de poder detectar este tipo de cárteles y sobre todo de obtener las pruebas necesarias para poder imputar a las empresas la infracción al derecho a la competencia. Entonces, efectivamente, el éxito de estos programas hizo que el resto de jurisdicciones a nivel mundial, la Unión Europea, muchísimos países de la Unión Europea, integrantes, y otros países de otros continentes, han ido progresivamente adoptando este tipo de programas para facilitar la detección de estos cárteles, que son las prácticas anticompetitivas más graves, porque son realmente las que empeoran el desarrollo económico de cualquier país, encarecen los productos, frenan la innovación, es decir, tienen una serie de consecuencias muy negativas para las economías y por lo tanto es así por lo que los gobiernos están facilitando este instrumento a la disposición de las autoridades de competencia para hacer frente a tales prácticas que, como digo, son difíciles de detectar porque son secretas.